Son ya las 8:30 de la mañana en Bogotá, Quito y Lima. Nosotros continuamos en directo a América por France 24. Vamos con los titulares. Irán advierte a Estados Unidos que responderá decisivamente si enfrenta una agresión militar. Esto luego de que el presidente Donald Trump diera a Teherán hasta 15 días para llegar a un acuerdo sobre su programa nuclear. De lo contrario, dijo, sucederían cosas realmente malas. Los musulmanes en Jerusalén celebran el primer viernes del mes sagrado del Ramadán en medio de las tensiones con Israel. Las autoridades israelíes dijeron que solo permitirán la entrada de hasta 10.000 fieles palestinos a la mezquita de Al-Aqsa. Sin embargo, se reportó el rezo de unos 80.000 en esta jornada. Tenemos reporte. La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó la ley de amnistía bajo la cual fue liberado después de la medianoche el opositor Juan Pablo Guanipa. Como respuesta, España dijo que pedirá a la Unión Europea levantar las sanciones contra la presidenta encargada, Delcy Rodríguez. Y como todos los viernes abrimos nuestro espacio para hablar de salud y en esta oportunidad abordamos la iniciativa de expertos que abogan por el uso terapéutico de los psicodélicos para tratar a pacientes con problemas de salud. Cómo se deben utilizar, cuáles son los beneficios, los riesgos, pero sobre todo cómo no caer en estigmas. Lo discutimos todo ello en minutos. Empezamos. Vamos a iniciar en Irán luego de que el presidente estadounidense Donald Trump advirtiera que ocurrirían cosas malas si no se alcanzaba un acuerdo con Teherán. La República Islámica aseguró en una carta a la ONU que la retórica del republicano se considera como un riesgo real de agresión militar y advirtió de una eventual respuesta con decisión. Veamos el informe. Un riesgo real de agresión militar. Así calificó Irán la retórica del presidente estadounidense Donald Trump contra Teherán. La República Islámica considera que si es atacada, todas las bases estadounidenses en la región serán objetivos legítimos. Y casualidad o no, más aviones cisterna estadounidenses están en la pista de este aeropuerto de Sofía en Bulgaria. Un posible indicativo de que más tropas estadounidenses estarían movilizadas y listas para intervenir si su comandante en jefe da la orden. Varios medios de comunicación estadounidenses anuncian posibles ataques contra Irán durante el próximo fin de semana. Todo esto después de las palabras del republicano. Así que ahora quizás tengamos que ir más allá o quizás no. Quizás lleguemos a un acuerdo con ustedes, probablemente lo sabrán en los próximos 10 días. Es necesario un acuerdo significativo, de lo contrario sucederán cosas malas. Según el Wall Street Journal, el presidente estadounidense podría optar por lanzar ataques para asesinar a responsables del régimen. Algunos aliados de Estados Unidos prefieren anticiparse. Es el caso en particular de los primeros ministros de Polonia e Israel. Invito a nuestros ciudadanos a abandonar Irán inmediatamente y a no viajar bajo ningún concepto a este país. Si los ayatolás cometen el error de atacarnos, se enfrentarán a una respuesta que ni siquiera pueden imaginar. Todo ello son señales de que las conversaciones indirectas no habrían logrado por el momento calmar las tensiones. Washington querría incluir en un futuro acuerdo la renuncia de Irán a su arsenal de misiles balísticos y el apoyo prestado a sus aliados regionales. Pero Teherán solo desea negociar en torno a su programa nuclear. El gobierno iraní exige también el levantamiento de las sanciones económicas, pero al mismo tiempo las fuerzas navales estadounidenses están ahora muy presentes en la región, y la Marina iraní está llevando a cabo maniobras conjuntas con Rusia en el Mar de Omán. Vamos a Jerusalén. La comunidad musulmana asiste a la oración del primer viernes del Ramadán en la mezquita de Al-Aqsa, el tercer lugar más sagrado del Islam. Las autoridades israelíes dijeron que solo permitirían la entrada en esta zona de hasta 10.000 fieles palestinos de la Cisjordania ocupada. Sin embargo, hoy se reportó el rezo de unas 80.000 personas. Los detalles con nuestra corresponsal en Jerusalén para Israel y los territorios palestinos, Yanira Gómez Muñoz. En este Ramadán se percibe menos ánimo entre los palestinos, se acumulan más de 2 años de ataques e invasión israelíes en Gaza, de máxima violencia israelí en Cisjordania y este primer viernes de rezo en el recinto de la mezquita de Al-Aqsa, aquí en Jerusalén, profundiza ese sentimiento que debería ser de mayor alegría, pero es cuando más tensión y restricciones impone Israel. Como el año pasado, los palestinos de la ciudad o de Israel podrán orar en la explanada, pero solo hasta 10.000 podrán hacerlo cada viernes cruzando desde Cisjordania de
de unos 3 millones de habitantes. Eso sí, si tienen permiso de Israel y al volver presentan un documento digital y solo si son mayores de 50 o 55 años, según mujeres o hombres, y menores de 12 junto a un familiar de primer grado. Esta mañana, por el checkpoint de Calandia, entre Jerusalén y Ramallah, apenas pasaron unos 2.000 palestinos, según las autoridades israelíes, cuando Al-Aqsa puede albergar 350.000, 400.000 fieles, y en contraposición, Israel ha aumentado una hora a los fieles judíos su horario de visita matutino en el mismo recinto. Se teme que esto dure más allá de Ramadán y son recorridos considerados provocativos porque hacen rituales religiosos en violación del status quo. Además de aumentar su presencia, Jerusalén está llena de agentes y guardias fronterizos. Y además de impedir que recen en los alrededores de Al-Aqsa a quienes no dejó entrar, la policía israelí ha roto este año varias normas. El miércoles irrumpió en la primera oración del Tarawih, no ha querido coordinar con la fundación encargada del recinto actividades básicas del Ramadán, como la entrada de alimentos y los horarios de oración durante el ayuno. También ha puesto restricciones a instituciones palestinas de Jerusalén Este y en la previa a este mes sagrado musulmán detuvo al imán de la mezquita de Al-Aqsa, a quien le ha prohibido entrar en el recinto durante al menos una semana. En general, ha aumentado los arrestos de palestinos y el control de redes sociales para vigilar lo que denomina llamados de violencia. La oración del viernes, por supuesto, también tuvo lugar en la Meca, Arabia Saudita, el lugar más sagrado del Islam, hasta donde llegan cada año cientos de miles de fieles musulmanes. Los peregrinos realizaron el tradicional tawaf alrededor de la Kaaba en la gran mezquita de la Meca, que consiste en dar 7 vueltas en sentido contrario a las agujas del reloj. Los atletas ucranianos dijeron que boicotearán la ceremonia de apertura de los Juegos Paralímpicos de Milano Cortina luego de que el Comité Paralímpico diera luz verde a Rusia y a Belarus para competir con sus banderas. El anuncio fue hecho por el Comité ucraniano, que exigió además que no se utilicen sus símbolos durante el evento. La medida sigue a la decisión de descalificar a un corredor de esqueleton ucraniano que quiso llevar un casco para honrar a los atletas muertos durante la guerra, que se acerca a su 4º aniversario este 24 de febrero. La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, firmó el proyecto de ley de amnistía el jueves por la noche, después de que la Asamblea Nacional, controlada por el chavismo, aprobara el documento, y posteriormente, después de la medianoche, el opositor Juan Pablo Guanipa comunicó que había salido en libertad en virtud de dicha ley. Después de esta medida, España dijo que pedirá a la Unión Europea que levante las sanciones sobre la mandataria chavista. Firmado por la presidenta encargada, el proyecto de ley de amnistía general de Venezuela da una renovada esperanza a quienes están encarcelados por oponerse al gobierno, aunque sigue sin estar claro a quiénes y a cuántas personas se aplicará. Un momento crucial para la historia venezolana, según Delcy Rodríguez. Que la ley de amnistía, que hoy abre una puerta extraordinaria para que Venezuela se reencuentre, para que Venezuela aprenda a convivir democrática y pacíficamente, para que Venezuela se despoje del odio, de la intolerancia, que primen los derechos humanos. Un marcado cambio retórico, dado que el gobierno ha negado durante décadas tener presos políticos. Para las familias de los detenidos, la nueva ley da algo de esperanza. Y vamos a pasar a un próximo paso. Ya no va a ser una huelga de hambre, pero sí va a ser un ayuno con propósito, el cual le entregaremos a nuestro Señor Jesucristo, programado para que nuestro cuerpo no siga sufriendo por tanto maltrato. La legislación contempla la extinción de causas contra personas acusadas o condenadas desde 1999, aunque se excluye de la amnistía a las personas que cometieron crímenes de lesa humanidad o que están privados de su libertad por delitos relacionados con participar en acciones armadas contra la soberanía e integridad territorial de Venezuela. El Parlamento creó una comisión especial para el seguimiento de la implementación de la ley de amnistía, que incluirá la revisión de los casos que no estarían cubiertos por dicha norma. Continúa en Nueva Delhi la Cumbre Internacional sobre Inteligencia Artificial. En esta jornada, Estados Unidos rechazó cualquier gobernanza mundial de la IA, al tiempo que India firmó un nuevo pacto para unirse a la alianza Paz-Sílica, una iniciativa estratégica liderada por Estados Unidos para asegurar la cadena de suministros de minerales críticos, entre otros. Los detalles nos los entrega nuestro corresponsal Varun Anand.
India dio hoy un paso estratégico en la carrera global por la inteligencia artificial al firmar su adhesión a Pax Silica, la coalición liderada por Estados Unidos que busca asegurar cadenas de suministro de semiconductores, minerales críticos y tecnologías avanzadas vinculadas a la IA. El acuerdo refuerza la cooperación entre Washington y Nueva Delhi en diseño de chips, infraestructura digital y desarrollo de sistemas avanzados en un contexto marcado por la creciente rivalidad tecnológica con China. El gobierno indio presenta esta alianza como una apuesta por la soberanía tecnológica y la consolidación del país como actor central en el ecosistema global de inteligencia artificial. Pero más allá de la competencia entre potencias, el debate gira en torno a la llamada IA soberana, desarrollar modelos que respeten normas locales, lenguas propias y marcos regulatorios nacionales en un mundo cada vez más polarizado tecnológicamente. Durante la cumbre, startups indias presentaron modelos entrenados localmente capaces de operar en más de 20 idiomas del país, mientras Emiratos Árabes Unidos anunció el despliegue de un supercomputador de inteligencia artificial en territorio indio para fortalecer la capacidad de entrenamiento de modelos avanzados. Sin embargo, la firma de Pax Silica también generó críticas internas. Miembros de la oposición protestaron dentro del recinto de la cumbre, denunciando una posible cesión estratégica en medio de negociaciones comerciales bilaterales con Estados Unidos. Al menos 10 manifestantes fueron detenidos. Así, lo que debía ser una vitrina del liderazgo tecnológico indio terminó reflejando también el debate sobre dependencia, autonomía y polarización política en el país. Vamos con nuestra revista de prensa, pero antes, en Reino Unido, la policía fue vista registrando la antigua casa del expríncipe Andrew en Windsor, en medio de la investigación por su supuesta mala conducta en un cargo público al revelar información confidencial al delincuente sexual Jeffrey Epstein, un caso por el que fue arrestado ayer durante unas 10 horas. Tras salir de la detención, el expríncipe fue captado con una expresión de angustia mientras era transportado en la parte trasera de su carro. Vamos con nuestra sección de salud. El uso de psicodélicos para tratar problemas de salud mental es una discusión que irrumpe en la sociedad, pero así como genera controversias, también despierta expectativas sobre su eficacia para atender a quienes no responden a los tratamientos convencionales. Antón Gómez Escolar es psicofarmacólogo, especializado en psicodélicos y divulgador científico en el canal Drogopedia. Es además el cofundador de la Sociedad Española de Medicina Psicodélica y la Fundación INAHUE, que esta es una organización sin ánimo de lucro que promueve la innovación en la salud mental a través del desarrollo de un ecosistema que facilita la implementación de terapias asistidas con psicodélicos, y hoy nos acompaña aquí en France 24. Antón, bienvenido. Muchas gracias, un placer. Antón, seguramente al empezar a hablar de este tema, habrá quienes estén confundiendo el consumo recreativo de psicodélicos con la terapia asistida con estas sustancias. Empecemos por ahí. ¿En qué se diferencian? Bueno, los psicodélicos, primero de todo, son una familia pequeña dentro del ámbito de las drogas psicoactivas que básicamente tienen esa capacidad de alterar la percepción, generar efectos conocidos como alucinógenos, y su uso en contextos controlados médicos, y esto es muy importante, contextos controlados con una preparación, con una adecuada supervisión profesional, tiene unas tasas de seguridad muy altas comparado con los riesgos que implica el uso en contextos recreativos, como pueden ser festivales de música o otro tipo de espacios de ocio, ¿no? En este caso estaríamos hablando de que el uso controlado es muy seguro cuando se dan las prevenciones necesarias para su manejo médico, por supuesto. Quiero rescatar una frase de una entrevista que usted le dio al periódico El País, en la que dice: en determinados contextos controlados algunas drogas pueden curar. ¿De qué contextos y de qué drogas estamos hablando? Pues en este caso estamos hablando sobre todo de drogas psicodélicas, que son aquellas que tienen pues esa capacidad de generar efectos alucinógenos, que serían sustancias como por ejemplo la psilocibina, que es el principio activo de las setas mágicas. También sería la LSD, por ejemplo, también la MDMA, conocida como éxtasis, o la ketamina, que actualmente es la única que ya ha sido aprobada para uso médico, ¿no? Y estas sustancias, cuando se utilizan en esos contextos médicos bien controlados, generalmente estamos hablando de clínicas, de hospitales o en otros lugares también de otro tipo de contextos, según también la cultura o el lugar del que hablemos, pero aquí en Occidente fundamentalmente hablamos de hospitales y clínicas especializadas, pues obtenemos unos resultados muy interesantes en el abordaje de trastornos muy complejos como la depresión, el estrés postraumático, las adicciones o la ansiedad,
y lo bueno es que además conseguimos estos resultados en personas que no han tenido una buena respuesta a los tratamientos convencionales, ¿no? Como podrían ser los antidepresivos o los ansiolíticos. Ahora, Antón, ¿cómo se ve una terapia de este tipo? Por ejemplo, ¿en qué entorno se realiza? ¿Cuánto dura? ¿Quiénes son los encargados de supervisarla, etcétera? Pues generalmente se hace en entornos hospitalarios. Normalmente hay un equipo que está encargado de supervisar todo el tratamiento. Suele consistir de unas 4 partes. Una primera parte en la que se hace un cribado para garantizar que el paciente es una persona que está adecuadamente preparada para esta experiencia, que no tiene algún tipo, por ejemplo, de trastorno psiquiátrico como una esquizofrenia que pueda verse agravada, sino que son pacientes que no tienen este tipo de condiciones previas. Luego se pasa a una fase de preparación en la cual el paciente es preparado por su terapeuta, normalmente un psiquiatra o un psicólogo especializado, que empiezan a trabajar sobre el trastorno que esta persona tiene, preparan la sesión, preparan al paciente para cualquier tipo de eventualidad que pueda suceder, como la aparición de ansiedad o de miedo. Después vendría la tercera fase en la cual ya se administra la sustancia psicodélica en un entorno hospitalario bajo control constante, monitorización de constantes vitales para garantizar que no hubiese ningún tipo de situación problemática durante la experiencia. Y esto supone unas horas de experiencia en la que el paciente pues, se le pide que esté concentrado en su interior. Es una experiencia introspectiva en la cual pues, emergen un montón de experiencias, de ideas, de realizaciones. Y luego posteriormente vendría la cuarta fase, que es la más importante, que es la fase conocida como integración, en la cual se combina todo lo que el paciente ha experimentado durante la experiencia psicodélica, que ha durado algunas horas, con todo el trabajo psicoterapéutico que se va a seguir haciendo con ese paciente, ¿no? Esto permite que en unas pocas sesiones, normalmente 1, 2 o como mucho 3, un paciente que a lo mejor venía de años de estar tomando antidepresivos sin ningún resultado, consiga curarse en muchos casos de ese trastorno en simplemente unas pocas intervenciones y por tanto ya no es necesario seguir tratando al paciente porque ya no cumple los criterios de tener esa enfermedad o ese trastorno, ¿no? Esto es una revolución bastante importante porque venimos de un uso de psicofármacos en el cual se utilizaban de forma regular, recurrente, de forma continua, y ahora con este nuevo abordaje conseguiríamos curar muchos trastornos y hacer que sea innecesario seguir tratándolos, ¿no? Sino que sería ya un paciente curado. Ahora, ¿son terapias que están hechas para todo el mundo o hay alguna restricción para algún tipo de público? Pues es muy buena pregunta, porque efectivamente no son terapias para todo el mundo. De hecho, a día de hoy se están estudiando fundamentalmente en pacientes resistentes a tratamiento, es decir, aquellos pacientes que no han tenido una buena respuesta a los tratamientos convencionales que manejamos más y que conocemos más, ¿no? Como los antidepresivos, los ansiolíticos, la terapia cognitivo-conductual, y en este tipo de pacientes pues generalmente se consiguen muy buenas tasas de respuesta, pero hay que tener en cuenta que hay pacientes que no deberían nunca recibir tratamiento con psicodélicos. Por ejemplo, pacientes que tengan cualquier tipo de trastorno de base cualquier tipo de trastorno de base psicótica, como puede ser una esquizofrenia, por ejemplo, o incluso pacientes con bipolaridad, porque estos tratamientos, estas experiencias psicodélicas pueden desestabilizar a estos pacientes demasiado, ¿no? Por tanto, siempre tiene que haber una fase de cribado y una fase de evaluación en la cual se haga un trabajo muy profesional a la hora de decidir qué pacientes son realmente seguros para este tipo de tratamientos y qué pacientes pues, no deberían recibir estos tratamientos para evitar que se produzcan este tipo de cuadros que pueden ser peligrosos. Ahora, Antón, ¿cómo podrían estas terapias chocar con el marco legal de los países? Pues bueno, hablamos de sustancias, las sustancias psicodélicas que están clasificadas actualmente en el mayor rango, el mayor grado de control internacional y de prohibición, ¿no? Estamos hablando de la lista 1, Schedule 1, de las convenciones internacionales de sustancias, lo cual hace que sea muy complicado, muy costoso y muy difícil logísticamente investigar y trabajar con estas sustancias en entornos de investigación o de uso terapéutico, porque hablamos de sustancias que tienen un grandísimo control. Es complicado encontrar empresas que puedan producirlas, es necesario tener muchas medidas de seguridad a la hora de transportarlas o de utilizarlas, hace falta muchos controles a la hora de poder administrarlas. Por tanto, podríamos hablar de que estas sustancias actualmente se encuentran en una situación bastante compleja a la hora de poder hacer investigación o uso terapéutico más accesible o más libre, que sería lo que en un momento, en el día de mañana probablemente, sería necesario poder acceder para poder utilizarlas, ¿no? Por tanto, es necesario pues, hacer algunos cambios legislativos en los países para que estas sustancias puedan ser accesibles
sobre todo para el uso terapéutico controlado. Estamos hablando de uso hospitalario, de uso muy restringido, pero sería mucho más fácil todo esto si hay cambios legislativos que lo faciliten, ¿no? Hay países que, por ejemplo, ya han empezado a ir por esa vía. Estamos hablando, por ejemplo, de Australia, de Alemania, de República Checa, de Canadá, de algunos estados de Estados Unidos, de Suiza, de Holanda, países que ya tienen cambios legislativos que están permitiendo a los pacientes que no están respondiendo a los tratamientos convencionales acceder de forma excepcional a estos tratamientos gracias a que hay un marco legislativo ya profeso creado para que sea más fácil acceder a ellos, ¿no? Y ya para finalizar, Antón, ¿qué mitos o teorías debemos desmentir acerca del uso de este tipo de terapias? Pues habría muchas teorías que desmentir, pero yo me quedaría fundamentalmente con una, que es que las drogas psicodélicas son drogas que no son adictivas. Es muy importante que entendamos que estas sustancias no tienen potencial adictivo. De hecho, se pueden utilizar en muchos casos para tratar adicciones, adicciones al alcohol, adicciones al tabaco, a la heroína, a la cocaína. Y otra también muy importante es que la mayoría de las drogas psicodélicas son sustancias que no tienen apenas potencial tóxico. Con esto lo que quiero decir es que las dosificaciones que se utilizan habitualmente en terapia son muy seguras. Son mucho más seguras, por ejemplo, que otras sustancias como podrían ser el alcohol o el tabaco o incluso el cannabis, ¿no? Es decir, estamos hablando de que las sustancias psicodélicas, la mayoría de ellas, no conocemos ni siquiera qué dosis podría ser letal porque nunca en la historia se han dado casos de personas que hayan tenido problemas de sobredosis por ellas, ¿no? Estoy hablando, por supuesto, de los psicodélicos clásicos, ¿no? Sustancias como la psilocibina o como la LSD o como la dimetiltriptamina, la DMT, ¿no? Es verdad que hay otras sustancias psicodélicas que sí que tienen algunos de estos problemas, como puede ser la MDMA o la ketamina, que sí que pueden tener cierto potencial adictivo y también pueden tener una dosificación en la cual pueden ser peligrosas, pero es verdad que en los contextos terapéuticos de los que estamos hablando, el control que se establece sobre estas sustancias es tan grande que este tipo de casos afortunadamente no se dan, ¿no? Una última cosa muy importante de mencionar también es que cuando hablamos de terapias asistidas con psicodélicos, estamos hablando de que la psicoterapia es el núcleo del tratamiento y el psicodélico solamente potencia o ayuda a que esa psicoterapia sea más eficaz, ¿no? No estamos hablando de usar esa sustancia para tratar el trastorno, estamos hablando de usar esa sustancia para potenciar la eficacia del tratamiento. Y una cosa importante es que estaríamos hablando, por tanto, de que la psicoterapia asistida con psicodélicos permite, en muchos casos, curar el trastorno con unas pocas intervenciones. Es decir, no es necesario que el paciente se lleve a casa la sustancia, ni siquiera que la consuma varios días, ¿no? Con un consumo puntual, controlado en un contexto hospitalario y en un contexto terapéutico, se conseguiría superar la enfermedad en muchos casos. Por tanto, no sería necesario hacer un uso como el que hacemos a día de hoy, de uso continuo o uso diario de muchos psicofármacos, ¿no? Bueno, ahí estaban los mitos y sobre todo las realidades del uso terapéutico de los psicodélicos. Era Antón Gómez Escolar, psicofarmacólogo especializado en psicodélicos. Gracias por acompañarnos aquí en France 24 a hablar de este tema. Muchísimas gracias, un placer. Y ustedes, televidentes, también gracias por sintonizarnos. Vamos a hacer una breve pausa, pero los dejamos con la crónica de cultura de Lea Giurel. Quédense con nosotros.